Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Estamos por comenzar nuestra clase de Crecimiento 1, bajo el tema siempre sobre los dones del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que es el don del consejo y el de piedad, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor, nos cubrimos con su sangre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi Señor Jesús, por habernos tenido en tu libro, de que esta noche estemos aquí reunidos nuevamente en tu redil, mi Señor. Estamos aquí, tus ovejas, que luchamos día a día para poderte seguir, escuchar tu voz, mi Señor, poder seguir tus pasos, poder refrescarnos en esos valles verdes, mi Señor, en esas aguas cristalinas que solo tú sabes dar, mi Dios. Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras mentes, conoces nuestras necesidades y las situaciones que estamos pasando, mi Señor. Pero esta noche las queremos entregar con todo nuestro corazón al pie de tu cruz, mi Señor, para que sea tu Santo Espíritu el que venga a habitar en nosotros, en nuestra mentecita, en nuestro corazón, mi Señor, y podamos dedicarte a ti esta hora para escuchar ese mensaje, ese versículo, esa palabra que tú nos tienes guardados a cada uno de nosotros. Ay, a ti, Madre Santa, dulce y maravillosa Madre, te pedimos que también nos acompañes. Sabemos que donde está tu Hijo Jesús, tú estás también. Cúbrenos bajo tu manto protector, cubre nuestros equipos, cubre nuestro internet, cubre toda la transmisión, mi Señora, pero sobre todo, cúbranos de todo mal que pueda querer venir a distraernos, para que no escuchemos la voz del único pastor. Gracias, mi Señor, Dios Padre, porque eres bueno, eres misericordioso. Bendito y alabado seas. Todo esto te lo hemos pedido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar entonces. Habíamos hablado ya varios temas sobre los dones del Espíritu Santo, que son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia misma, ¿ok? Debemos usar estos dones para beneficiarnos los unos a los otros y así construir juntos una iglesia más fuerte que honre a Dios con todo su corazón. Todos los cristianos tenemos por lo menos un don y el Espíritu Santo los va distribuyendo, ¿verdad?, según Él crea conveniente. Dios nos da a sus hijos para capacitarlos a trabajar juntos por el crecimiento de la iglesia. Deben usarse con unidad de propósito por el bien común. El deseo principal debe ser siempre el que Cristo sea glorificado. Amén. Los dones no se nos dan como un premio a nuestra espiritualidad, que nos quede claro eso. Dios nos los regala, por eso se llaman dones, que significan regalos, y nos los regala para que sirvamos a nuestros hermanos. Dios nos capacita para cumplir con su obra en este mundo, y a través de los dones es que se nos facilita cumplir esa misión. La iglesia es más efectiva y funciona mucho mejor cuando todos sus miembros ejercemos dichos regalos o los dones. Muy bien, ¿qué es el don de consejo? Una leve descripción dice: es saber decidir con acierto, aconsejar a los otros fácilmente y en el momento necesario, conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué entendemos por don de piedad? El corazón del cristiano no debe ser ni frío ni indiferente. El calor en la fe y el cumplimiento del bien es el don de la piedad. Repito, el calor en la fe y el cumplimiento del bien es el don de la piedad que el Espíritu Santo derrama en nuestras almas.
Vamos a hablar entonces un poco más en detalle acerca del don del consejo. ¿Se recuerdan ustedes el pasaje en el cual Jesús se dio a conocer públicamente, ¿no? Hizo su primer milagro. ¿Se recuerdan cuál fue? Correcto, el de las bodas de Caná. ¿De acuerdo? Cuando convirtió las tinajas de agua en vino. Todo el mundo conoce esto. Pues fíjense que este es un ejemplo muy claro y muy importante donde se refleja que la Virgen María usó este don del consejo. ¿Ok? Solo para recordarnos voy a leer unas pocas frases de estos versículos que los encontramos en el libro de San Juan, capítulo 2, del 1 al 5. Se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús y sus discípulos. Y como faltaba vino, porque se había acabado el vino de la boda, su madre le dice a Jesús: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: hagan lo que él os diga. Palabra de Dios. Acá el ejemplo es de que la Virgen María, como una muy buena madre, estaba pendiente. Se fijó en los detalles, en los movimientos, en los gestos de preocupación que tendrían los mayordomos, ¿verdad? Los que servían la comida y el vino. Y luego vino bajo la inspiración del Espíritu Santo, pues, el de pedirles, ¿verdad?, a los sirvientes, a pesar de una respuesta un poco, digamos, compleja, o una respuesta que nos pudiera sacar del momento, ¿verdad?, que no lo hubiéramos comprendido perfectamente. ¿Qué quería decir Jesús con que, mujer, qué tengo yo contigo? No ha llegado todavía el momento. ¿Cómo sabemos que la Virgen María le arrancó ese primer milagro público? Que no estaba en los planes de Dios. Pero eso tiene un gran significado y no fue casualidad, no fue ni mucho menos una malcriadeza de la madre, sino que fue una oportunidad donde Dios nos da a entender que a través de la Virgen María podemos conseguir milagros. Entonces, sabemos que no faltan nunca pues problemas que a veces parecen imposibles de resolver, ¿de acuerdo? Pero el Espíritu Santo socorre en las dificultades e ilumina. Puede decirse que posee una inventiva infinita, ¿ok?, propia de la mente divina, pues, porque estos son dones divinos, que provee pues a desatar los nudos de los sucesos humanos, incluso los más complejos e impenetrables, como en esta situación donde se había acabado el vino, eran cientos de invitados. ¿Y qué iban a hacer? Iba a ser algo bochornoso para los nuevos esposos, ¿verdad? Eran fiestas que duraban días y, en fin, parece que no había una salida, ¿verdad?, honrosa. Pues en esas circunstancias casi imposibles, impenetrables para el ser humano y su capacidad, pues para él no hay nada imposible. Y así es como la Virgen, pues bajo esa inspiración de consejo, le dio las órdenes a los mayordomos que hicieran todo lo que Jesús les fuera a ordenar. Y así, con esa confianza de la Virgen en el poder, en el amor de su Hijo Jesús, sabía que algo iba a hacer para resolver estas situaciones. El don del consejo perfecciona a la virtud de la prudencia. ¿Okay? Por la prudencia discurrimos e investigamos cuidadosamente los medios más adecuados a un propósito, para alcanzar pues, el fin de un propósito. Entonces, no es un don que nos va a dejar que nos tiremos al agua así nomás, sin pensarlo, sin analizarlo, sin meditarlo, sin orarlo, sino que nos va a hacer que fluya en nosotros el fruto de la prudencia.
Con el don de consejo, el Espíritu Santo nos habla al corazón y nos da a entender de modo directo lo que debemos hacer. Eso es precioso. ¿Okay? El Espíritu Santo nos va a hablar al corazón y nos da a entender de modo directo lo que debemos hacer. Así, cuando llegó el momento de sustituir a Judas, después que pasó pues la muerte de Jesús, ¿verdad? Y Judas no creyó que podía ser sujeto de la misericordia y del perdón de Dios y tomó la mala decisión de suicidar. Llegó el momento, y acá es un ejemplo muy bonito de cómo los apóstoles se acogen bajo el Espíritu Santo. Y les voy a leer estos versículos que lo vamos a encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del versículo 22 al 26. Hechos, capítulo 1, 22, 26. Dice: es necesario, pues, que uno de ellos sea agregado a nosotros, para que junto con nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó. Estaban pues como discutiendo, ¿verdad? Entonces propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, y llamado también Justo, y a Matías. O sea, estaban proponiendo a José y a Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para que tome a su cargo el servicio de apóstol que Judas perdió por su pecado, cuando se fue al lugar que le correspondía. Lo echaron a la suerte, y ésta favoreció a Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los 11 apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos. Sin duda fue una decisión iluminada por el Espíritu Santo. Y fíjense qué interesante, que dice acá: y lo echaron a la suerte. Pero no fue así nomás. No fue que agarremos una moneda, lo que decía Dios, aquí ven. Oraron, tuvieron un tiempo para orar y ponerle al Señor la decisión. Que fue cara o corona, o fue no sé cómo lo habrán echado a la suerte, ¿verdad? Pero ellos confiaron que la decisión que saliera iba a ser la del Espíritu Santo. Y así fue. ¿Cómo ayuda el don del consejo a la oración? Pues nuestra oración está llamada a influir en la vida propia y en la vida de los demás. Si el hombre prudente pone por obra la palabra escuchada en la oración, el don de consejo ayuda poderosamente a aclarar cuál es esta palabra concreta y su aplicación vital. O sea, tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Y tratar de escuchar esa palabra en nuestra oración, saber entender qué es lo que Jesús, qué es lo que el Espíritu Santo en ese momento de oración nos están tratando de decir. Entonces, este don nos ayuda a poder escuchar más claramente estas voces. Para disponernos al don, necesitamos en primer lugar la humildad convertida en súplica. Y esto tenemos acá un versículo, ejemplo, que está en el Salmo 143. Salmo 143, versículo 10. Y dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve por un camino recto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Estamos pidiéndole al Señor que nos enseñe a aceptar, a entender y a hacer su santa voluntad, porque lo reconocemos como nuestro Dios y le pedimos que su buen espíritu pues nos lleve, nos guíe por ese camino que quiere el Señor que sigamos, en oración. A veces Dios ilumina de pronto, ¿sí? Esas corazonadas que se nos vienen, ¿no? Sin previa reflexión. Otras veces
Es una iluminación superior que guía nuestro razonar. Pues el don perfecciona la virtud, ¿verdad? No la elimina, sino que la perfecciona. Entonces, luego cultivemos el silencio del alma para dar espacio a la escucha con el corazón, de la voz suave de Espíritu. Callar sobre todo todas nuestras preocupaciones, todos nuestros apegos materiales, nuestras pasiones que podamos estar sintiendo, viviendo, todo lo que es ruido, ¿sí? Ese ruido exterior, ¿verdad? Alrededor de nosotros nos distraen, nos confunden, hasta podemos llegar a interpretar y decir: no escucho la voz de Dios, Él no me está escuchando en estos momentos. Es mentira, eso es una estrategia del demonio. Jesús está siempre a la par de nosotros, pero por el ruido que tenemos alrededor, creemos que no nos escucha y decimos, y nosotros no escuchamos tampoco su respuesta. Importa también la prontitud para poner por obra lo que le agrada al divino huésped, lo que le agrada al Espíritu Santo. Ponerlo en prontitud. Por eso digo yo que el don que tienen los hermanos de don de lenguas o el don de profecías es una gran responsabilidad, porque ellos sienten de repente esas iluminaciones, ¿verdad?, en sus corazones, en sus mentes, de decir, expresar algo, un mensaje del Señor. Entonces, ellos, los que tienen este don de profecía, no pueden callarse, tienen que decirlo, tienen que compartirlo en el momento, con prontitud, ¿verdad? Porque si no, como dice la Biblia, si tú no lo dices, lo dirán las piedras. Las piedras van a hablar si nosotros no hablamos. La persona ordinariamente dócil a sus inspiraciones se hace cada vez más connatural por el Espíritu Santo. Sí, tenemos que buscar ser dóciles, cultivar que seamos dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. ¿Y esto cómo? Pues lo que acabamos de mencionar más atrás, ¿verdad?, de callar todo ese ruido que está en nuestro alrededor o en nuestro interior también. ¿Ok? Además de las preocupaciones, pasiones, apegos, todo lo que es ruido, tenemos que buscar la forma de cómo acallarlos para que podamos cultivar pues esa docilidad a la voz del Espíritu Santo, ¿okay?, para que sea cada vez más natural nuestra comunicación con Él. Una manera de poder ser efectivo, ese vaciado, digamos, de cosas materiales que nos inundan, que tenemos adentro de nuestro cuerpo, es a través del ayuno. El ayuno, junto con la oración, nos van a ayudar grandemente a que podamos soltar todos esos apegos que podamos tener y que nos impiden a que nos elevemos, nos acerquemos, a que tengamos un oído más claro, que nos alejemos del ruido y podamos acercarnos más a la voz del Señor. Parece mentira, pero un ayuno bien hecho ayuda a que nos acerquemos, a que botemos, nos vaciemos el corazón de cosas materiales, cosas del mundo, para darle cabida a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Y esto, repito, una forma muy efectiva de lograrlo es a través del ayuno. ¿Y qué tipo de ayuno? Bueno, hay diferentes tipos de ayuno, pero a la Virgen se le preguntó en Medjugorje qué tipo de ayuno le gustaba a ella.
o ella aconsejaba, ella dijo, mi ayuno preferido es a pan y agua. ¿Es correcto? A pan y agua 24 horas. Desde que usted se despierta hasta el día siguiente, ¿verdad? Haciendo su ayuno a pan y agua. Es posible, es posible. Si usted se lo pide, si usted lo desea de corazón y le pide al Señor que le dé fortaleza, lo va a lograr. Lo va a lograr. Y va a empezar a vivir unas gracias, pero que solo vienen de Dios, del Espíritu Santo. Y de esa manera va a lograr pues a tener una mejor relación más natural de comunicación, ¿verdad? Donde usted va a poder hablar y va a poder escuchar la voluntad de Dios. El Papa Francisco dijo en un discurso del 7 de mayo del 2014, en el momento, dijo, en el que lo acogemos y lo albergamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza a hacernos sensibles a su voz y a orientar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras intenciones según el corazón de Dios. De este modo, dijo el Papa, madura en nosotros una sintonía profunda, casi connatural, con el Espíritu. Vean las palabras del Papa Francisco. Entonces, él lo está diciendo que en el momento en que acogemos, en que albergamos, ¿verdad?, en nuestro corazón, y ahí es donde viene la parte, ¿verdad?, que ayudemos a hacer una limpieza de las cosas que nos inundan el corazón. Entonces, le vamos a dar más cabida al Espíritu Santo y va a comenzar a hacernos más sensibles a su voz. Y ahí entonces nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y todo nuestro actuar, ¿verdad?, va a ir siendo según el corazón de Dios. Pero hay que estar dispuestos, mis hermanos. Hay que estar dispuestos a hacer penitencia. El ayuno es un tipo de penitencia. Acuérdense, en 1917, hace 105 años, cuando la Virgen se apareció en Fátima, ¿se recuerdan? En la última aparición en octubre, desde octubre, los pastorcitos dijeron que habían visto a la Virgen y atrás de ella el ángel, creo que era el ángel San Miguel, con la espada apuntando hacia la tierra, ¿verdad?, y gritando penitencia, penitencia, penitencia. Eso fue hace más de 100 años. ¿Habremos hecho la suficiente penitencia en estos 100 años para acá? Definitivamente no, porque el mundo no ha mejorado, la situación ha empeorado. Y parte de esas penitencias es el abstenerse, el ofrecerle al Señor, ¿verdad?, cosas que usted tiene derecho. Usted tiene derecho a comerlas los 3 tiempos de comida todos los días. Pero cuando usted voluntariamente, de todo corazón, usted se lo deja, se lo ofrece al Señor, pues ahí le está tocando la parte débil a Dios, porque entonces Él no se va a dejar, ¿verdad?, ganar en misericordia, en amor, y le va a devolver con creces esos pequeños sacrificios, penitencias, ¿verdad?, negaciones de su cuerpo. Usted le está negando al cuerpo, usted está dominando el cuerpo. Y ahí es donde está la clave de esto, porque si no, venimos a ser dominados por las cosas materiales, por las cosas que el cuerpo pide. ¿Sí? Bien, acuérdense que el cuerpo es dominado por los sentidos, ¿verdad? Los 5 sentidos. Lo que vemos, olemos, probamos, tocamos, todo eso alimenta en el cuerpo. Y por eso es que vienen y se los cargan un montón de cosas mundanas. Y para esa limpia
el ayuno es la forma más práctica y eficiente de poder hacer una limpia. Pidamos a María, a la Virgen del Buen Consejo. ¿Han escuchado ustedes esta nominación, Madre del Buen Consejo? Es una virgencita que data de los años 1400. Hay una historia muy bonita, pueden buscarla en internet. Y pues se le debe a ella muchos favores, ¿verdad?, de buenos consejos que ella nos ha dado para ayudarnos a alcanzar la gracia, ¿verdad?, la gracia de ese don. Ok, vamos a pasar a platicar ahora un poco sobre el don de piedad. El don de piedad lleva a perfección el abandono confiado en la providencia amorosa del Padre. A ver, quería nada más, antes de pasar a este segundo don de piedad, comentarles un pequeño testimonio, ¿verdad?, sobre el don del consejo, donde pues en esa renuncia usted se acerca cada vez más a la voz del Espíritu, ¿verdad?, a la voz y a su voluntad. Y la verdad es que hace ya varios años, ya por el finales de 2016, yo tuve la inquietud, ¿verdad?, una idea, pues empecé a escuchar, ¿verdad?, videos y testimonios y pláticas sobre este lugar que decían que la Virgen se aparece de Medjugorje. Y empecé a escuchar pues muchos testimonios y videos, y escuché de que ella pedía ahí 5 piedras, que cargáramos en nosotros 5 piedritas, decía, que van a ser nuestra defensa contra nuestro Goliat, ¿de acuerdo? Y entonces esas 5 piedritas las llaman la oración, el ayuno, la confesión, la Eucaristía y la Biblia, el estudio de la Biblia. Entonces yo dije, bueno, de estas piedritas, pues yo creo que las tengo todas, ¿verdad? Pero esa piedra del ayuno no me suena mucho. ¿Qué es eso del ayuno? Entonces empecé a buscar un poquito más de información, y es donde aprendí, ¿verdad?, sobre que la Virgen extrae de la Biblia, porque es bíblico el ayuno. Eso lo encontramos desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, que ella ha extraído y nos ha recordado nuevamente esta gran arma. Es parte de nuestro arsenal espiritual, el ayuno. Entonces empecé a investigar, a escuchar videos más directos del ayuno, y entonces, bueno, me entró una corazonada, una iluminación, y me atreví a decirle a la Virgen: Madre, yo nunca he hecho esto, pero lo voy a hacer, te lo ofrezco, pero con una condición, que tú me hagas realidad el poder ir a conocer ese lugarcito donde dicen que tú te apareces. Y bueno, comencé a hacer el ayuno a pan y agua, y a los 5 meses, 6 meses, yo ya tenía todo el plan, ¿verdad?, para poder visitar este lugar. Y así fue. Y desde entonces me he mantenido haciendo el esfuerzo, ¿verdad?, para poder ofrecerle al Señor esta pequeña penitencia. Entonces yo logré vivir después esos frutos que generan esa pequeña penitencia. Entonces, al ver pues situaciones donde se ve todo negro, se ve cosas imposibles, comenzando desde ese viaje. Es un viaje al otro lado del mundo, literalmente. Carísimo. Y con otros idiomas. Y bueno, y no conocía a nadie. Pero la Madre
tomó a pecho, ¿verdad?, mi ofrecimiento, y me fue poniendo poco a poco personas. Sí, claro, fíjate que yo ya fui, y fíjate que yo me fui con esta persona que hace peregrinaciones. Escribirle. Y ya me habían aconsejado de otra persona, pero era carísimo, la tarifa era carísima, y ya me había desinflado un poco cuando me encontré con esta hermana de la comunidad, y me dijo: sí, mira, yo fui hace un año, y me dio ese contacto, escribí, y me pasó totalmente un presupuesto totalmente diferente, ya a mi alcance. Y todo se fue dando poco a poco, tan fácilmente, que aquello que yo lo miraba como que yo no sé cuándo me lo va a hacer realidad, pues me lo hizo realidad. Me pude ir con mi esposa todavía. Yo pensaba que me iba a ir yo solo porque costaba tanto, y me pude ir con ella. Pudimos vivir momentos allá espirituales hermosísimos. Y entonces ahí es donde yo voy comprendiendo de que cuando usted le ofrece algo, un pequeño sacrificio a Dios, Él le va a devolver mucho más. Aquí me están preguntando, Estuardo, que cuánta agua se debe beber y cuánto pan se debe comer. Hermano, todo lo que su cuerpo le pida. Es que miren, hacer ayuno no es pasar hambre, es pasar 24 horas negándole, peleando, por así decir, contra su cuerpo. Claro, el estomaguito le va a pedir Coca-Cola, café, galletas, le va a pedir pizza, le va a pedir carnita, pollito frito, le va a pedir todas las cosas deliciosas que usted tiene derecho a comer, mi hermano. Pero usted le va a decir: ¿sabe qué? Este día se lo vamos a ofrecer al Señor, y usted y yo nos vamos a cerrar la boquita de todas esas delicias y solo vamos a tomar lo más sencillo, esas especies que el mismo Hijo de Dios tomó para hacerse presente y quedarse presente ante la humanidad. El pan y el agua que convirtió en vino, el pancito que multiplicó para darle de comer a 5,000 personas. Entonces usted come todo el pan que usted desea, usted no pase hambre, y tome todo el agua que quiera. Y no solamente desayuno, almuerzo y cena. Si ahí por las 10 de la mañana le da hambre, cómase un pancito, tome una pichelada de agua y duérmase temprano. Y al día siguiente usted va y se come un banquete completo. Usted ya le ofreció esas 24 horas a su Señor, ¿verdad? Ese sacrificio de negar la carne. Y eso es un ejercicio que usted le está generando para decirle no a las tentaciones del mundo. Si usted sabe decirle no a la Coca-Cola, al juguito de naranja, al café, al pan dulce, a los frijolitos, a la pizza, a la carne, usted se está fogueando para decirle no a muchas tentaciones que Satanás nos pone día a día. Y ahí es donde vienen las gracias. Bueno, sigamos, mis hermanos. Entonces, íbamos a hablar un poco más sobre el don de piedad. El don de piedad lleva a perfeccionar el abandono confiado en la providencia amorosa del Padre. Este don es precioso, porque usted se abandona confiado en los brazos del Señor. ¿Ok? San Pablo, en el libro de Romanos, si gustan apunten esta cita, Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32, es un pasaje donde él ocupa calificativos bastante fuertes contra los hombres, ¿verdad?, no convertidos, ¿sí? Se los voy a leer un poquito. Dice: como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos.
inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otras personas las hagan. Palabra de Dios. Vamos. Fuerte, ¿verdad, mi hermano? Fuerte, ¿no? Yo tenía muchos años de no leer este pasaje. Y yo digo, wow, pero si este pasaje está actual. Todos esos calificativos ahora se le pueden decir a muchas personas. Ahí es donde yo comprobé, preparando la clase, que la Biblia es actual. Es para lo que hemos vivido ayer, hoy y lo que se va a vivir mañana y en miles de años. Díganme ustedes si no se le vienen en mente personas a quienes les caerían muchos de estos calificativos, fuertes, duros. Por eso San Pablo era tan arrecho como decimos. Esto se aplica hoy en día. Yo dije, wow, pero esto se está viviendo en mayor grado en unos lugares que en otros, en unos países que en otros. Pero inventan maldades, vanidosos, orgullosos, engañadores, desobedecen a sus padres, que no cumplen ni con sus palabras, o sea, falsas promesas, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión y saben muy bien que Dios va a castigar con la muerte eterna a todos estos y aún así no les importa y todavía se alegran que otras personas hagan lo mismo por Dios. Efectivamente, la dureza de corazón hace despiadados a los hombres que no han sido renovados en Cristo por el Espíritu Santo. Gracias a Dios, mis hermanos, ustedes y yo, y estamos acá porque hemos sido redimidos por el Espíritu Santo. Pero solo vemos 17 conectados ahorita, más en Facebook, que no sé cuántos serán, pero deberíamos de ser más. Si vemos el chat, vamos a ver que habemos muchos más. ¿Cuántos habemos, Reinaldo? En Facebook. En el Facebook hay 6. 6. Más 6 conectados ahorita. 23 personas. Pero gracias a Dios, porque el Espíritu Santo es señal que nos está hablando, nos está tocando nuestro corazón. Yo sé que muchos pudieran estar ya cenando súper rico, ¿verdad? O estar viendo tele, viendo el periódico, o en un restaurante. Pero están acá, ustedes decidieron entregarle esta hora al Señor. Eso es una penitencia, claro que vale oro. Entonces, la dureza de corazón es lo que hace que se ganen esos calificativos que San Pablo les dijo. Y en tanto estos males no les hieren directamente a ellos, estas personas se mantienen indiferentes, no tienen piedad. Y así con el aborto, con los divorcios, con las guerras. Se han escuchado cosas de que la guerra de hace unos años fue inventada. ¿Por qué? Porque ahí atrás va el negocio millonario de las armas, cuestiones políticas, petróleo, pues simplemente la autoridad dictatorial, en fin, tantas cosas. Por el contrario, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo nos hace ver a Dios como Padre y a nosotros como hijos suyos, como hermanos. Gálatas, en el capítulo 3, versículo 26 al 28, nos dice: pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Y ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Palabra de Dios.
Hemos sido predestinados por el Padre a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí nos lo dice otra vez San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29. Yo les van a disculpar, me gustó mucho lo que mi hermana Evelyn hace, que saca un extracto de todas las citas. Yo se los voy a mandar, ¿de acuerdo? Romanos 8, 29 dice: a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Palabra de Dios. Y así se crea una familia grandiosa, ¿verdad? Bajo un solo Señor, bajo una sola fe, bajo un mismo bautismo, un solo sacramento, que nos va haciendo hermanitos, ¿verdad? Hijos de Dios. Esto nos lo dice Efesios, también en el capítulo 4, versículo del 5 al 6. Dice: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Por la comunicación del Espíritu Santo hemos sido hechos familiares de Dios. Eso es lo que estamos diciendo más atrás. Y nos atrevemos a decirle todavía: Abba, Padre. Padre nuestro, nos enseñó Jesús en su oración perfecta. Papito. ¿Sí? Somos familia. Queda pues ahora que vivamos consecuentemente nuestra nueva condición filial y que seamos imitadores de Dios como hijos suyos queridos. Esta piedad filial, este don de piedad, nos hará vivir abandonados con toda confianza en la providencia de nuestro Padre. Él conoce nuestras necesidades, mis hermanos. Él conoce cada uno de sus situaciones, de sus problemas. Él conoce sus anhelos más profundos en su corazón. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Él los conoce? Porque si no cree, pues entonces estamos un poquito perdidos. Pero Él conoce todo. Y Él está a la par de usted. Él lo escucha. Claro, perfeccionemos esa comunicación, oración con el Señor, para que todo esto fluya con más naturalidad. Y en ese silencio que podamos lograr, vamos a empezar a escuchar las soluciones, los caminos a seguir. No debemos, pues, inquietarnos por nada. Siendo nuestro Padre un Dios bueno, ¿verdad?, providente y omnipotente, no tenemos que preocuparnos. No debemos de tener miedo ahora con las situaciones que se están viviendo en nuestro país, las pandemias, el COVID, la viruela del mono, que dicen que ya está tocando las puertas, ¿verdad? Que la guerra que ya está pues allá en Rusia y Ucrania, que ahora pues como que China va a atacar Taiwán, y Estados Unidos que solo fue como que a tocar las puertas, ¿verdad?, y a enojar a China con su visita a Taiwán, y en fin, tantas cosas que están sucediendo. Mis hermanos, sí, pueden pasar todas esas cosas y están pasando, pero la Biblia, el Señor nos dice, no tengan miedo, no teman. Y usted va a decir, ¿cómo así? Claro, si usted le sigue dando pequeños sacrificios, penitencias al Señor, donde usted comience a vaciar su corazón, su vida, de todas esas cosas materiales que le inundan su cabeza, pues entonces usted va a empezar a vivir el reino de Dios en este lindo mundo, a pesar de todas esas situaciones negativas. Así es, así actúa Dios, contra todo pronóstico. Porque para Él nada es imposible, mi hermano. Pero ¿de dónde va a sacar usted esa paz? De lo que estamos hablando. De poner este don de piedad
en práctica, en abandonarnos, en confiar en que Él es un Padre, nos abraza y nos protege y conoce todavía nuestros anhelos. Y a pesar de todas las situaciones económicas, de falta de trabajo o de lo que sea, del costo de la vida, Él va a buscar los medios para que usted haga realidad sus sueños. Léanse Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Mateo capítulo 6, del 25 al 34. Y ahí es donde van a ver todo esto que nos dice que no se preocupen por lo que han de comer o de beber para vivir, ¿sí? La ropa que van a usar, la comida. Más nos dice, bueno, al final dice todas estas cosas de qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan. Ojo, cuidado, mi hermano, que esto no nos caiga a nosotros. Oigan bien lo que dice la Biblia. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. Usted y yo no somos paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Estoy leyendo lo que escribió Pablo. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Fíjese bien, y recibirán también todas estas cosas. Como quien dice, primero Él va a satisfacer todos sus anhelos, sus necesidades, ¿verdad? Y también le va a dar comida, bebida, ¿verdad? No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Esta es palabra de Dios. La conciencia de nuestra filiación divina, pase lo que pase, debe guardar nuestro corazón en una paz confiada y perfecta. ¿Ok? Confiada y perfecta. El don de piedad es un espíritu, un hábito sobrenatural que por obra del Espíritu mismo, de un modo divino, enciende en nuestra voluntad el amor al Padre y el afecto a los hombres, especialmente a los cristianos, ¿ok? Todos los que están en la comunidad, todos los que están luchando día a día para mantenerse cerca del Señor, pues nos va a dar un espíritu de ayuda comunitaria. La piedad perfecciona de modo sobrehumano el ejercicio de la virtud de la justicia y de todas las virtudes derivadas de ella, muy especialmente las virtudes de la religión y de la piedad. El vicio contrario al don de piedad es la dureza de corazón. Todos esos calificativos que escribió Pablo, ¿verdad? Eran paganos, eran personas no convertidas, ¿de acuerdo? Entonces eran personas duras de corazón. Entonces, que procede de un desordenado amor a sí mismo. Y con el ayuno, hermano, usted se niega a sí mismo. Ahí comienza a trabajar eso. ¿De acuerdo? Porque se está negando a usted mismo. Está dejando de ser egoísta para entregárselo al Señor. El don de piedad, por el contrario, perfecciona el ejercicio de la caridad y sacando al hombre de la cárcel de su propio egoísmo, lo orienta continuamente hacia Dios y hacia los hermanos, tratándolos con benignidad, con paciencia, con compasión, con perdón, con servicialidad. Qué diferente, ¿verdad? Estos calificativos cuando usted está entregado a los dones del Espíritu Santo, cuando usted está convertido, versus los hombres que están duros de corazón. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a orar. Gracias, mi Señor, por estos mensajes que tú tenías preparados para cada uno de nosotros esta noche. Gracias, Señor, por estos 17 hermanos, ovejas conectadas en Zoom y los que están 6 conectados en las redes del Facebook. Porque sé, mi Señor, no dudo
que tú has escuchado en esta hora, todas sus necesidades, todas sus preocupaciones, todo lo que ellos esperan de ti, y que a partir de este momento se van a abandonar confiadamente a tu piedad, mi Señor, a través de ese don de piedad. Gracias te damos, mi Dios. Acompáñanos el resto de la semana y danos nuevamente ese espíritu, esa sed eterna de ti, mi Señor, para que podamos volver a conectarnos y vernos el próximo miércoles. Haz que estos dones crezcan y sean fructíferos en cada uno de tus hijos. Bendito y alabado seas, mi Señor Jesús. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.